Les cuento que esta es mi situación ahorita. Quité toda la ropa que estaba aquí. Es la que tengo allá en el comedor. Los vestidos acá por este lado. Voy a empezar a colgar todos los vestidos largos porque tengo mucho espacio. Bueno, a lo largo porque de ancho solamente esto. Sí me queda espacio para que no estén como doblados los vestidos así o encogidos. Porque aquí en esta parte mi esposo sí puso otro, miren. Hay dos. Le dije que aquí me hiciera como para blusas y aquí como para faldas, chamarritas de mezclilla. Pero la verdad que casi no lo ocupo para blusas aquí. Es más para vestidos. Aquí es donde tengo mi ropa, pero necesito arreglarla bien. Está bien desacomodada. Ahorita vamos a colgar todos los vestidos, los que me voy a dejar. Tengo vestidos que no uso. Como este nada más me lo puse una vez. Miren, para el Día de las Madres. Ya le di una barridita aquí. Este mueble también me lo puso mi esposo. Es para zapatos y la verdad que no están nada organizados. Por eso les decía que ando aquí, que no he acabado. Los voy a organizar bien. Este es mi closet. Es pequeño, pero de un buen tamaño. Puedes arreglar muy bonito si quieres. Allá dice, mantén la calma y compra zapatos. Así es como terminé ya mi closet. Y por acá están todos los vestidos que están largos, miren. Estos closets salieron muy buenos. Creo que mi esposo, si no me equivoco, los compró en Lowe's. Y ya tiene desde el 2017 que los puso aquí. Y miren cómo nos ha aguantado. Son bien macizos. Y espero que me sigan aguantando. Ya nada más acomodo aquí. Y los zapatos. Y estamos ya por fin terminé este closet. Porque, híjole, me llevó bastantito tiempo para escoger, para organizar y todo eso. Pero ya. Les comento que nosotros ya vamos de salida. Salimos un momento de la casa. Tal vez vamos a pasar la tarde por acá. Tenemos una invitación para un baby shower. Mi esposo viene conmigo también. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Él viene preparado porque, oigan, sí está frío el día de hoy y el día de mañana. Va a estar frío aquí en Dallas. Y acá viene Betsy. Ay, qué hermosa sonrisota. ¿Sabes de qué es la sonrisa? De Colgate. La pasta de dientes. Antes de llegar a donde es el baby shower, vamos a pasar a comprar un regalito porque el día de hoy, pues como vieron, yo estuve bien ocupada ahí con el closet de mi cuarto, organizando desde la mañana. Entonces le dije a mi esposo, pues pasamos a comprar el regalo y luego pues ya nos vamos al baby shower. Y bueno, pues ustedes nos van a acompañar el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Miren, quién sabe qué pasó aquí, que los bomberos... Oye, ahí va con la cama. Uy, se me hace que el carro se metió para allá. Está volteado allá. Mira. A ver. Sí, allá está metido se el carro. metió. Qué susto para las personas que viven ahí. Saben que ahí necesitan el trabajo de ustedes. Sí, ya sacaron los bomberos la motosierra. Ajá. ¿Cómo se metió para allá? La cerca, el árbol y el carro está bien adentro. Y está así, está volteado. ¿Está volteado? Sí, y todavía no lo sacan. Híjole. Porque no pueden llegar a donde está. Y tienen camilla como de la ambulancia. Sí, ya la tienen lista ahí, pero pues no pueden llegar a donde está. Ojalá que la persona que iba manejando esté bien, porque de aquí que lo saquen, muchas veces anda uno allá afuera, en la casa. Y que pase eso, híjole, lo bueno que ahorita pues no se antoja mucho estar afuera. Íbamos a salir por esa salida, ¿no? Sí. Y ya pues tuvimos que venirnos para acá, por eso estaba el tráfico. Ay, no. Creo que conviene poner cerca de Fierro. Esa cerca se la llevó de voladita. Imagínate, estas casas de aquí al lado del freeway, un carro se puede ir a meter hasta ahí. Porque mira, esa está casi... adentro, mitad de su patio. En la yarda de atrás. Bueno, esperemos que todos estén bien. Se miran que los bomberos andan pero a la carrera. Me están cortando árboles ahí y aparte la tela que está ahí enredada. A ver cómo le hace. Si la persona necesita ser rescatada rápido,
Imagínate. Está complicado ahí. Solamente que lleguen por la casa donde están, que se metan por allá. Pasamos aquí al Walmart. Miren, hay unos zapatitos bien bonitos. De 0 a 3 meses. Qué chiquitito. Me hubiera gustado encontrar unas botitas. Pero están lindos. Se los voy a llevar. Voy a llevarle este. Es un medicamento para bebés. Este lo pueden usar los recién nacidos. Y lo usaba mucho con Betsy. Y mi hermana lo usa mucho con mi sobrinito. Es para cuando tienen cólicos, gas. Y vamos a agarrar una cremita para lo rosado. ¿Los dientes? Oh, hay una para los dientes también. Necesito una de estas para lo rosado. Este es muy bueno para los dientitos, pero estas son tablitas. Necesito la cremita. Le vamos a llevar un jaboncito también para que se bañe. Aquí hay puras cajas que tú pagas solo. No hay nada que te ayuden. A ver cómo nos ven. Miren lo que encontré. Qué lindo. Ten, mami, te lo voy dando. Yo te lo voy dando. Ahorita voy a empezar a hacer la canastita. Miren lo que encontré. Esto es para detener el chupón. Como el baby shower es de vaquero, pues va a quedar súper bien. Encontré varias cositas. Miren esto, así les enseñé en la tienda. Su platito. Yo sé que todavía no va a comer hasta los 6 meses, pero está lindo. Lo voy a poner aquí adentro. Traje jabón para que le laven su ropita. Unos ganchitos. Y estas camisitas, miren qué bonitas. Todo así vaquerito. Este también. Le encontré también este suéter. 2 le encontré. Yo sé que es hasta 12 meses, pero los bebés crecen súper rápido. Era la talla más chiquita que había. Pero están bien coquetos. Haz de cuenta un bebé, pero muchacho. Miren. In 2.7 miles. Con su gorra. Encontré también esta, miren, con las cerraduras. Así quedó la canastita, miren. Bien cargadita. Miren qué guapura está aquí con su chaleco, muy vaquero. Y el sombrero, no se olviden el sombrero, miren. Todo un tejano. ¿Qué tal? Lo que nos dieron de comer es un guiso en chile rojo, frijoles puercos, arrocito, tortillas. Aquí estamos todos ya. Mi hermana, no te preocupes. Mi esposo también va a empezar. Miren qué rico. Un curtido. Oh, yeah. Thank you. ¿Sombreritos? ¿Agarramos sombreritos? Vamos a ver. Ah, qué bonitos. Gracias. Gracias. Ya miraste a tu mamá, ¿verdad? ¡Ah, qué bonito! Mira, enséñaselo a Ethan. Mira, Ethan. Es para la rifa al rato. ¡Ah! ¡Qué bonito! Mira, Ethan, allá. Ethan, mi cámara. Mira el gallo, papi. Mira. Ay, ya lo miró. Oh. El gallo. ¿Qué te pasó? Oh, le dio un premio el gallito. Eri, ¿qué te pasó? El gallito me zurró. Le gusté para... Híjole. Ya me limpié, pero no. Lo bueno que Lili traía wipes. Sí, bueno. Yo miré que el gallo estaba apuntando para allá, pero Estaba apuntando la coliflor. Ya me imaginaba yo que me zurró acá. Diles, hola muchachas. ¿Hay una muchachita por ahí? Ay, no, pues tía, estoy bien chiquito para muchachas. Casi le anda quedando el sombrero del sobrino. ¡Oh, qué bonito! Tal vez si prueba el arroz con leche. mira cómo lo revuelve. La canela, mami. ¿Tienen canela? No.
cerveza para el papi. ¡Bravo! El papá va a limpiar al bebé, lo va a cambiar y se lo va a entregar a su esposa. ¡Eso! Eri, ¿quieres cambiar un baby? ¿No? No. Yo no, dice. Te dan 5 minutos para cambiarlo. El pañal con los... Al revés. Al revés. ¡Al revés! ¡Vamos, le aplaudimos! Ya se lo dio a la muchacha. ¡Ay, qué bonito! Hasta sudó el papá. Van a cambiar a Eric. Cuando ya terminen de cambiar al bebé, los van a llevar caminando hasta allá, los regresan, les dan el biberón, la cuenta y y a la de 3, Están cambiando al bebé, el amigo es el bebé. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sin meter las manos, los bebés no meten las manos. Si se les cae, pierde. Híjole. Tienen que estar intactos. Amárrenle como pueden. Pueden ver el pañal. Pero el bebé no es un bebé como para Este bebé es de los muy normales, se quita el pañal y ahí viene. Un fuerte aplauso. Acá este bebé fue muy tramposo. Un fuerte aplauso. Estaba bueno. Vamos a ver qué es el regalito para tu carro. Spray para mi esposo. Una velita. Ay, qué rico huele. Una crucecita. Mira los parches para los ojos. Esta lo ocupo. Y chicles. Muy bonito regalo. Muchas gracias para los papás que nos escogieron. Yo estaba bien nerviosa. No, ya puedo amarrarle acá atrás. Sí se miraba ¿Sí? el side of the pamper. Mi hermana ya se va. Y mira cómo se lo quiere quitar. ¡Ah! Quiere taparse. Ajá. Es que está frío afuera y mi hermana ahorita lo va a tapar hasta acá, ¿no? Y lo tapas. Nada más que él no quiere ir tapado. ¿Quiere ir viendo? Ajá. Está bien suave eso. Sí. Bye, Ethan. Miren qué bonita luna tenemos el día de hoy. Y el cielo está bien aborregadito. Es por este frío que viene. Más del que tenemos ya ahorita. Canela, déjalo. Miren, un gatito se subió arriba de la palma. Canela. Canela, déjalo, mami. Vente. Ya, véngase. Ahorita se andaba resbalando. Miren, todavía tenemos hielo ahí. Vete, gatito, córrele, corre por tu vida. No, ahí se quedó. Antes no se quiebra la ramita.
1 de febrero. Ya empezamos con el segundo mes del año. Y este mes, como les dije, se va a ir bien rápido porque nada más tiene 28 días. El día de hoy mi suegra nos invitó a comer a su casa de ellos después de la iglesia. Betsy se fue con sus abuelitos. Ella le encanta. Siempre que vamos a comer con ellos, siempre todos los nietos se van con ellos, ¿verdad? Y nosotros pues más que contentos de ir a comer a la casa de mi suegra. Le digo a mi esposo, yo creo que tu mamá hizo un menudo. ¿Y qué me dijiste? Que ojalá que sí, con este frillito se antoja un menudo. Ajá. Muchos saludos para todos ustedes que están viendo este video en este día. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y este mes a mí me encanta porque es el mes del amor y la amistad. Bueno, para mí todos los meses son de amor y amistad, pero este mes es muy bonito porque se puede decir que es más alegre porque la gente anda pensando en el día del amor y la amistad, el 14 de febrero. El amor debe de durar todo el tiempo, no solamente el 14 de febrero. Pero es un día especial que se tiene para el amor y la amistad. No precisamente de pareja, No precisamente de pareja, sino recordar el amor. por todas las amistades que tenemos, amigos, familiares, nuestros hijos. Y bueno, pues como dice mi esposo, gracias por acompañarnos en este video. Ahorita vamos a ver lo que mi suegra nos preparó, lo que sea, a ella le sale bien rico. Ahorita vamos a pasar a recoger un postre. Ordené un peach cobbler, que es como un pie de durazno. Está bien rico ese postre. Y lo acompañamos con una bolita de nieve arriba. Ese lo venden en el restaurante que es el Spring Creek. Ahí lo puedes comprar y compré un grandecito para todos. Una charola. Es una charola. Dice que supuestamente para 12, 15 personas, no sé. Es que ahí lo sirven en platitos así chiquitos. Tal vez por eso dice que para 12 personas, pero nosotros yo creo que vamos a servir un poquito más. Y traigo nieve, entonces llevo algo para compartir ahí con mis suegros, con nuestra familia, con los niños. Más por los niños, ya miraron la nieve. Los chiquillos la miraron, ¡llevan nieve! Les dije, sí, es para el ratito. Vamos para recoger el postre. Ya viene con el postre. Qué rico vamos a comer. Ya lo tenían listo. Oh, Está bien calientito. pero vas a una caja grande. Este es el pie y este es los panecitos. Miren mis suegros, tienen todavía bastante nieve con hielo aquí. Miren para allá. Qué rico huele. Ahí llegamos. ¡Hi, Macha! Esto es lo que hizo mi mamá para comer. Caldito de res con arroz, elote, chayote, papa, una salsita. Qué rico. Ese es el postre favorito de Meño. Me acordé de él cuando fuimos a comprarlo. Ujú. Qué rico. Voy a recoger los huevitos de las gallinas. Y ¿saben qué? Como que nada más les gusta este lado. Hay 4. Mi esposo va a recoger a Canelita. El día de hoy la cuidaron porque nosotros estamos ocupados durante el día. A ellos les gusta cuidarla y así pues Canela no se siente tan sola. Hola Canela, hola, ¿dónde andas? ¿Cómo te fue? Hueles bien rico. ¿Dónde está? ¡Ay, me chupaste!
¿cómo están todos ustedes? El día de hoy ya es lunes, ya vamos a empezar nuestra semana. Y saben, yo ando un poquito ronca, no sé ni por qué. No sé si sería por ayer que estaba frío. Estoy tomando mi cafecito bien calientito. Y bueno, espero que me ayude para mi garganta. El día de hoy tengo que hacer un poco de limpieza aquí en mi casa. Quería limpiar la ventana porque este tiempo que estuvimos aquí en casa, ya ven que Canela le poníamos una silla para que mirara hacia afuera. Miren cómo quedó aquí con sus patitas. Y limpiamos también la ventana porque la ventana también alcanzó lodo. Más al ratito tengo que ir a la tienda para comprar unos ingredientes que me faltan para hacer la cena. En la mañana Betsabe me pidió que si hacía una comida china que yo siempre les hago. Se las hago como una vez al mes, pero esta vez me dijo, mami, ya tengo muchas ganas que nos hagas esa comida. Y es bien fácil, para mí mucho mejor. Solamente me hace falta comprar el chile campana y la napa, el repollo, la lechuga napa. Es un repollo chino, entonces chile árbol también porque se me terminó. Se me quebró mi frasco, entonces ya tenía bien poquito, pero se me quebró. Yo creo que lo puse muy duro aquí en el granito y ya no quise usar nada del chile que había dentro porque tenía muchos pedacitos de vidrio. Entonces me dio miedo y mejor lo tiré. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues quédense con nosotros el resto del video a ver qué más podemos hacer. Miren quién se levantó a estas horas. ¿Quieres? ¿Sí? Está enojada conmigo porque no la llevé conmigo en la mañana a dejar a Betsabe a la escuela. No quería salir de su casita. Ay, ese estirón estuvo bien bueno. Vente, corazón. Miren cómo me dejó también el piso ayer que salió. Bien sucio. Ya te llegó el aroma, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Ya te llegó el aroma? Huele rico. Este tenedor solamente lo uso para ella. Era de los que Betsy usaba cuando estaba más... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya voy, mira, ya voy. ¿Estás lista? Oh, ya se lo está saboreando. ¡Ay! Esto no me interesa. Me interesa esto. ¿Verdad que sí? Esto es lo que venía buscando. Miren, y solamente hay dos, creo. Voy a llevarme este porque aquel está más grande. Ocupamos esto para la receta. Yo creo que voy a llevar unas dos. Este de aquí. Voy a llevar leche para el café. Ando buscando guantes para lavar trastes. Yo creo que voy a llevar estos amarillos. Oh, y saben también, esto es bien bueno para el zinc, para el molino del zinc, para que no saque aromas medio raros y en caso se le queda poquita comida. Que les cuento que ya estaba por pagar y no traía mi tarjeta para pagar, entonces intenté pagar con mi teléfono porque pues ahí tengo mi tarjeta. Que me va diciendo un muchacho que no, ahí no se puede pagar con tarjeta. Dije, ay, es mi segunda vez que lo uso, entonces no sé qué tiendas son las que aceptan o no. Y me dijo que me guardaba ahí las cosas y que fuera. Dice, ¿no traes otra tarjeta? Le digo, no traigo. Le digo, es que se me olvidó. Me puse a checar en mi bolsa y nada. Vine a la casa, agarré mi tarjeta. Es que en la mañana puse gasolina y traía el chaleco de mi esposo, uno bien calientito que usa. Y guardé la tarjeta ahí cuando estaba echando gasolina. Y cuando llegué a la casa se me olvidó sacarla y ponerla en mi bolsa. Entonces ahorita estoy en ese dilema. Voy de regreso para pagar las cosas. Lo bueno que la tienda no está lejos. Ya que me vine, mi esposo me habló y le dije lo que pasó. Dice, si quieres ahorita voy para pagar y ya no tienes que venir. Le digo, no, pero pues ya vengo en camino, ya casi llegaba a la casa. Fui a la casa de mi mamá y había 2 huevitos más, miren. Las gallinitas ya nos pusieron más. Quién sabe si pongan más tarde porque fui temprano. Ya tenemos media docena. Ya ven que tenía mi horno de este lado. Bueno, pues lo puse esquinado. Acá tengo mi freidora de este lado. Y aquí puse la canastita para que tenga un poquito de decoración aquí. Este no estaba con esto, yo se lo agregué y se mira bonito. Hace ver la
canasta como más elegante. Esto venía creo que en los arreglos de la quinceañera de mi sobrina. En las flores. Ahí está. Ahorita voy a lavar estos trastecitos, es todo lo que tengo. Y ahorita nada más me falta limpiar mi granito. Por este lado tengo lo que compré ahorita en la Walmart. Lo voy a guardar. Y tengo lo de la cena. Vamos a usar los guantes. Vamos a darle su primer uso. Y aquí fue que se me hizo el hoyito de los otros. Ay, perdón. Así han dado todo el día. Con muchas ganas de estornudar. Es como alergia. Mis ojos llorosos. Ya a mi contenedor se le acabó el jabón. Este jabón me encanta, se los recomiendo mucho. Es del Sam, rinde bastante. Este sartén en forma de corazón me encantó. Está bien bonito. Yo nada más este y termino. Ahorita tengo corriendo mi agua caliente porque voy a poner una tabletita de limón. Y le prendemos. Huele bien rico, puro limón. Las instrucciones dice que 15 segundos. Yo creo que ya pasaron. Listo. Venimos a recoger a mi niña de la escuela. Miren, Canela se pone bien contenta. Ahí viene Betsy. Ahí viene Betsy. Miren esa colita. Déjenme la agarro porque se va a ir. Ya va a empezar a hacer la cena. Tengo el pollo aquí. Le puse una bolsita abajo para que no tire nada de agua. Lo voy a picar. Y en esta tabla de aquí voy a hacer los vegetales. Discúlpenme, ando bien mormada. Mis ojos los traigo bien llorosos. No, hombre, algo ahí afuera. No sé qué habrá. Siento que mis ojos están bien hinchados. Y ahorita que estaba en la fila para recoger a mi niña, me tomé una Claritin. Y tenía bastante sueño. Y eso que esas no dan sueño, pero no sé si es por lo mismo. Vamos a ver cómo me va el resto del día. A ver si puedo hacer todo lo que quería hacer. Y si no, me tomo un descansito. Ya piqué todo el pollo. Le voy a dar a Betsy el ajo en polvo. Y tú me lo vas a condimentar, Betsy. Le pones a todo. No lo toques con la carne, ¿ok? Nada más ponle así. Llénale bien todo. Échale bastantito porque eso ocupa mucho. Ajá. De este sí ocupamos bastantito porque es el que le da el sabor. Entonces ya tenía bien poquito. Le dije a Betsy que se lo pusiera todo. Esta comida se me hace que mi mamá ya la tiene en su canal. La voy a buscar. Y si la tiene se las comparto. Y yo también se las he compartido en muchos de mis videos. Entonces no creo que les grabe todo el proceso. Con un paquete que trae como 10 muslitos completamos nosotros. Yo creo que 8 o 10 muslitos. No estoy segura. Voy a estar usando el aceite de aguacate. Mira. Huelo hasta acá. Hueles hasta acá. Ya casi no hay, mami, deténme esto. Ya casi no tenía. No me había fijado. Bueno, no ocupamos tanto aceite porque ese pollo suelta su grasita, su propia grasa. Ya se están cocinando poquito. Me gusta tu manera de cocinar, Betsy. ¿Ah? Me gusta tu manera de cocinar. Con la mano aquí, en la cintura. Ya tenemos aquí el chile campana, la cebollita, el repollo chino. Y acá tenemos más, solo que me falta lavarlo. Por acá les estoy guardando esto a las gallinitas. Es para agradecerles por los huevitos que nos dan todos los días. Y tengo más cosas en mi refrigerador que llevarles. Mira, Betsy, ¿cuántos huevitos tenemos ya?
Así es como va el pollito. A ver, déjame le destapo yo porque te vas a quemar con el humo, con el vaporcito. Este pollo lo que tiene es que se cose con su propio vaporcito. Mire, luego después se dora un poco. ¿Sí ves por qué no le puse mucho aceite? Suelta su grasita. Aquí ando enseñando a Betsy en la cocina para que después ella no lo prepare. Oh, hay que poner el arroz, mami. ¿Aquí entro? No, en la olla. Le puse una taza de arroz, lo lavé como 2-3 veces y ahorita ya le puse una taza de agua y una media. O un poquito más de la media, porque me gusta que salga bien suavecito. Y ya lo ponemos. Varios de ustedes me han preguntado si le pongo mantequilla o si le pongo sal a ese arroz. Ese arroz es así, blanquito, solo, sin sabor, porque la comida que estamos preparando tiene varios ingredientes que le dan muy buen sabor, entonces no necesitamos. Ya si tú quieres, le puedes agregar soya al arroz blanco, entonces ya, pero es si tú quieres, para darle un poquito de sabor o si le falta poquita sal. Yo ya ando limpiando aquí mi área de trabajo, que nada más era agua, porque lavé los vegetales. Vamos a esperar que el pollito esté para agregar lo demás. El arroz ya está puesto. Canela, ¿te vas a caer? ¿Qué está fuerte? ¿El chile? Pero ese chile no pica. Así es como quedó nuestros alimentos. Miren qué ricos quedaron. Le puse el chile árbol, los doré poquito y ya se los agregué. Le ponen el aceite que sobre, es poquito solamente, pero eso le da un toque y un sabor. Y pues ya estamos listos para comer. Gracias a Dios por estos alimentos. Vamos a servirnos. Listo. Miren qué rico se mira este platillo. Miren, le ponemos una sobrecito de soy sauce. Es demasiado esto, Soy pero sauce. soy sauce nomás se le pone poquito, porque si no te lo hace bien salado. Solo como para el arroz, porque este ya tiene suficiente. Con eso tiene. ¿Estás lista para comer, Betsy? Vamos a cenar con una comida muy sabrosa, rica, deliciosa. Valió la pena la espera, ¿verdad? Esta comida la enseñó a hacer tu tío, ¿no? Sí. Un saludo para el tío Nujo, que él fue el que enseñó aquí a la familia a hacer esta comida. Cuando él estaba aquí, él un tiempo estuvo aquí viviendo con nosotros y hacía esta comida. Aquí vivió en nuestra casa. Hace una eternidad. No es cierto. Sí. 2000. Como 2010, ¿no? Sí, cuando ¿O nos no? fuimos para allá, para Beaumont. 2009. 2009. No, hace muchos años. Y miren, todavía estamos preparando esta comida. Que está muy rica. Señor, te damos gracias por estos Luego alimentos. con esta salsita ya nos queda bien poca. La salsa que usamos, el tío de mi esposa trabajaba en un restaurante chino y ahí se me aprendió a hacer todas estas comidas. Hay otras comidas que también preparaba, como el chicken teriyaki. También preparaba unas alitas en chile Ay, con esta, con la napa. esta salsa así. La napa, qué rica. Provechito para todos ustedes, ya sea que estén almorzando, comiendo, cenando. Gracias por acompañarnos. Ahorita vamos a salir para limpiar nuestra cocina acá afuera. ¿Se acuerdan que habíamos puesto todo en medio por lo de la tormenta? Entonces ya lo vamos a acomodar y ahorita más al ratito nos hacemos un cafecito, prendemos la chimenea y nos comemos el postre que sobró del día de ayer. Traigo mis líquidos aquí para limpiar. Estaba bien bonita la tarde, pero ahorita está poniendo fresquecito, listo para la chimenea. Ya teníamos desde el cumpleaños de mi esposo que no la prendíamos. Esto es lo que les digo. Vamos a acomodar. Lo tenemos todo aquí en medio. Mi esposo también va a sacar esta. No sé si la vaya a acomodar aquí o meterla al cuartito. Déjenme ver si tiene leña aquí adentro.
No tiene nada, no la terminamos. Ahorita son las 6:08. Me imagino que como para las 7 ya se va a empezar a oscurecer. Queremos aprovechar el tiempo para hacer esto. Entonces voy a limpiar ahorita aquí el granito en lo que viene mi esposo para ayudarme a mover todo lo que está acá atrás. El agua de aquí está cerrada. ¡Uy, Canelita! ¡Uy! Cuando le decimos así a Canela se pone bien lista. No mira nada. ¡Ay! Miren lo que está haciendo Canela. Comiéndose el último hielo que quedó. Es lo único de hielo que nos queda en nuestra casa. No lo quiere quebrar. Le abrí la llave de acá abajo. Es lo que me gusta de este granito, que es bien fácil para limpiar. Súper fácil. De volada se mira bien brillosito. Canela creo que se agarró un pedazo de leño. Canela, a ver, dame eso. A ver. Oh, sí. Eso no. Eso no, se te puede ir a tu panza. Eso es... ¡Ay! ¡Quitó! ¿Tú crees? Luego se siente lo calientito. Ay, qué rico. Así es como quedaron ya las sillas, ya bien acomodaditas. Solamente nos falta acomodar el comedor aquí y los sillones para sentarnos un ratito. Ya acabé de limpiar la mesa, quedó bien limpiecita. Mi esposo anduvo sopleteando. Ahorita lo que voy a hacer, voy a calentar el postre que nos sobró el día de ayer, hacer un cafecito y nos venimos a sentar un momento aquí. Está bien bonita la tarde para disfrutarla. Entonces déjenme, voy a hacer el postre, a calentarlo más bien, porque hecho ya está. Ya lo puse aquí para que se caliente. Esto es lo que tenemos, pero sí completamos bien con un cafecito. Y un cafecito. Mira, déjame te lo destapo para que lo mires. Está bien calientito. Qué ricura. Con nieve. No es nieve. Buenísimo. Es esta, ¿cómo se llama? ¿Crema? Crema chantilly. Parece nieve, ¿verdad? Yo pensaba que era nieve. ¿Tú no quieres postre, mami? ¿No? Yo solo quiero cantar esta canción para ti. ¿Dónde estaría hoy si no estuvieras tú adentro de mi ser? ¿Cómo pudiera yo vivir sin tu gran amor? Vivir sin tu gran amor. ¿Dónde estaría hoy? Canelita, hola Canelita. Mirándote a los ojos, siento que vuelo. Miro hacia el suelo y poco a poco me despego. Mirándote a los ojos, me siento seguro. Es que quiero que seas tú quien me acompañe en mi futuro.
Y si volviera a nacer, te volvería a escoger. Fuiste tú quien me enseñó a